Te damos la bienvenida al módulo 4, Estrategias de elaboración, en el que conocerás qué son las estrategias de elaboración, cuál es su función y cómo elaborar algunas de ellas. Hablemos primero sobre qué son y para qué nos sirven. Las estrategias de elaboración buscan integrar y relacionar la información nueva que se va a aprender con los conocimientos previos pertinentes. Permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados de la información por aprender, porque atienden básicamente a su significado y no a sus aspectos superficiales. Es decir, nos permiten descifrar la información para entender su significado. Tenemos dos tipos de estrategias de elaboración. Las de elaboración visual, que involucran la utilización de imágenes visuales simples y complejas, y las de elaboración verbal semántica, que involucran el parafraseo y la elaboración inferencial o temática. Más adelante te mostraremos ejemplos de cada uno de estos tipos. El resumen es una estrategia de elaboración del tipo verbal semántica, donde se plasma la información más relevante de un texto que se desea comprender. Para elaborar un resumen que realmente nos facilite aprender cierta información sin saturarnos de ella, podemos aplicar las macroreglas que nos ayudan a resumir. La macroregla de supresión u omisión consiste en suprimir información que no se considera indispensable para interpretar el texto. Puede ser información trivial o secundaria o información redundante o repetitiva. Por ejemplo, en el siguiente fragmento de texto acerca de la violencia, podemos eliminar la parte que hemos subrayado para omitir información redundante. Se sigue entendiendo que hablamos de los tipos de violencia aún sin esta parte, por lo que haber eliminado algunas palabras no afecta en nada el significado original del texto. Otra de las macroreglas es la de generalización, que consiste en sustituir conceptos parecidos semánticamente entre sí por otro concepto o idea supraordinada que los incluya. Un ejemplo de cómo se aplica esta macroregla sería el siguiente. En el párrafo 1 tenemos que la violencia directa es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas, la casa donde habitan, su automóvil, jardín. Y en el ejemplo número 2 se han sustituido estas últimas palabras por la palabra inmuebles. Entonces queda, la violencia directa es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas y sus inmuebles. La palabra inmuebles hace referencia a las anteriores y sigue teniendo el mismo significado, pero sin usar tantas palabras. La última es la macroregla de organización o integración. Consiste en sustituir un conjunto de proposiciones presentado en uno o más párrafos o secciones de un texto por otras proposiciones construidas nuevas que estén implicadas en dicho conjunto. Un ejemplo de cómo se aplica esta macroregla es el siguiente. En el primer párrafo se habla sobre el factor clave de la violencia. En el segundo se resume este primer párrafo en una oración más simple. Las intenciones de dañar a alguien son un factor impredecible para que se pueda hablar de tipos de violencia. En el segundo párrafo se mantiene la idea general de que para que exista algún tipo de violencia tiene que existir las intenciones de dañar a alguien como un factor imprescindible, sin tener que usar tantas palabras como en el primer párrafo. Ahora ya sabes cómo pueden ayudarte las macroreglas a la hora de resumir algún texto. Como ya sabrás, a la hora de construir un resumen, es importante que también sepamos identificar cuáles son las ideas principales y secundarias de los textos. En este apartado recordaremos las características de ambas. Las ideas principales exponen el contenido más importante, por lo tanto no pueden suprimirse a la hora de resumir. Poseen autonomía, es decir, que no dependen de otras ideas. Articula las oraciones del párrafo. A veces no son explícitas y se tienen que deducir. Responden a la pregunta ¿de qué trata el párrafo?
Pueden encontrarse al inicio o en medio o al final del párrafo. Por su parte, las ideas secundarias tienen menor importancia que la idea principal. Las ideas secundarias se encargan de ampliar o ejemplificar a la idea principal. Aquí te presentamos algunos procedimientos para ayudarte a localizar la idea principal de un párrafo. Puedes revisarlos a la hora de realizar un resumen. Los resúmenes no siempre se tratan de escritos, también pueden incluir imágenes como en el caso del resumen gráfico, que se encarga de sintetizar los contenidos de un artículo de forma ilustrada y concisa. Su función es captar la atención de los lectores de una forma muy visual y conceptual para así favorecer la lectura y la citación de los artículos. Un ejemplo es esta imagen sobre la mitosis celular. En ella se explica el proceso apoyado de imágenes que lo representan con breves explicaciones de texto, pero siguen resaltando la información más importante. En el resumen gráfico se combinan los dos tipos de estrategias de elaboración, las de elaboración visual y las de elaboración verbal semántica. La analogía es también una estrategia de elaboración de los dos tipos. Estas son representaciones cuyo objetivo es comprender nueva información. Se constituyen a partir de establecer o hacer corresponder los elementos de la nueva información por aprender con los de la otra que ya se encuentra almacenada en la memoria. Las analogías relacionan o comparan objetos o experiencias, señalan características generales, particulares y semejanzas. ¿Para qué nos sirven las analogías? Las analogías nos permiten adquirir nuevos conocimientos, favorecen el aprendizaje significativo a través de la familiarización y concreción de la información. Nos permiten tener mayor dominio en el proceso de búsqueda de relaciones, fomentan el razonamiento analógico en los alumnos y nos ayudan a desarrollar la creatividad y la imaginación. Para elaborar una analogía es necesario que conozcamos su estructura. La analogía está compuesta por el tópico o concepto diana que se va a aprender, por lo que generalmente es abstracto y complejo. También por el concepto vehículo o análogo con el que se establecerá la analogía. Los conectivos lingüísticos que vinculan el tópico con el vehículo. Y la explicación que pone en relación de correspondencia las semejanzas entre el tópico y el vehículo. Un ejemplo sobre cómo construir una analogía es el siguiente. La estructura y funciones de nuestras células es el tópico, que pueden ser comparados con una fábrica. Este sería el vehículo. La explicación es que el proceso de manufactura se asemeja con el proceso de vida que se realiza en la fábrica. Este sería el conectivo. Los productos finales son los componentes que forman las múltiples partes de la célula. La oficina principal y el departamento de plantación de nuestra célula fábrica es el núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula, que supervisa todo lo demás. Las analogías también se pueden realizar mediante imágenes, donde puedes hacer las comparaciones y las semejanzas de manera más gráfica. Esto ha sido todo por parte de este módulo. Te invitamos a comprobar lo que has aprendido con la actividad o cuestionario que indicará tu instructor. También te recomendamos revisar los tips y sugerencias que se hacen en el apartado del muro. Gracias por acompañarnos hasta aquí.